Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Antes de la luz mediterránea, hubo un joven Sorolla huérfano y tenaz, abriéndose camino entre la precariedad y la academia. Hoy volvemos a hablar con Luis Alberto Pérez Velarde sobre su libro El joven Sorolla, y hablamos de su infancia, de la figura de Antonio García, del descubrimiento de Velázquez, de sus primeras obras, de su paso por Roma y Asís, de la lucha económica, del papel de Clotilde y de cómo fue forjando paso a paso su identidad artística. Nada más, bienvenidos a este nuevo episodio de Humanistas sin complejos. Este episodio está patrocinado por Cirial 180, o sea, por mí, y si estás montando un negocio, necesitas un contrato o quieres hacer las cosas bien desde el principio, ya sabes, sin chapuzas ni sustos legales, entra en cirial180.com y te ayudamos. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alexis? Muy bien. Gracias por invitarme y por otra vez encontrarnos. Segunda vez. Segunda vez, sí. La primera fue online. La primera fue online, recuerdo. Sí. Sí, la verdad que sobre el Sorolla, cuando estaba en Sobre el Toledo, Museo ¿no? Sorolla. Viajar para pintar, la exposición que hubo en Toledo, en el Museo del Greco, Sí. recuerdo, que ahí fue cuando nos conocimos. Y fenomenal, vamos, que vaya también todo. Hablamos de Sorolla en general, en su día, del museo, Mm. de tu trabajo como conservador, pero hoy venimos a hablar de este libro nuevo que has publicado y que presentarás en una semana, ¿no? Sí, el día 25 de febrero lo presento en el Círculo de Bellas Artes, en Antonio Machado, en la librería, que es una librería estupenda, por supuesto, y nada, con muchas ganas de que se dé a conocer un trabajo tan bonito como es El joven Sorolla, que es la parte como menos conocida del pintor. Hoy leía en el País que hay un poco de disputa con el Círculo de Bellas Artes y el presupuesto con la Comunidad de Madrid, que se ve que no están financiando los proyectos. Pues la verdad que no tengo mucha idea, pero es una pena que lugares tan característicos de ese Madrid decimonónico de principios del 20, pues que no reciban subvenciones, porque yo creo que de alguna manera hay que cuidarlos, ¿no? El Ateneo, el Círculo de Bellas Artes, esos casinos que hay en todas las ciudades, que son, digamos, los portadores de la cultura y que, bueno, hay que cuidar siempre el siglo XIX, por supuesto. Sí, decía, bueno, que sí que recibirán financiación, pero escogida, selecta por proyectos, porque se ve que la programación de este último año o de estos últimos años no está acorde con los intereses de la consejería. Pero bueno, eso es otro tema. Este libro, Luis, ¿por qué has lanzado este nuevo libro? ¿Qué es lo que te ha llevado a escribirlo? Bueno, realmente recibí una propuesta de Galobar por parte de Mercedes Molina, que trabaja en Galobar, y vamos, me propuso que escribiera un libro sobre Sorolla. Lo que pasa es que mi ámbito de actuación con Sorolla, digamos que mis investigaciones se centran en ese primer Sorolla, es decir, en los primeros años de Sorolla, su obra en Valencia, su obra en Italia, cuando viene a Madrid a intentar triunfar. Y es aquí realmente lo que les propuse, es decir, sus primeros años de vida artística, podríamos decirlo de esa manera. Tú ya habías escrito algo, ¿no?, sobre Sorolla. Sí, yo hice un par de exposiciones relacionadas. Una de ellas es Tormento y Devoción, que era una exposición sobre ese ámbito religioso en la pintura de Sorolla, con el cuadro del Entierro de Cristo, que es un cuadro que sufrió bastante, y luego hice la exposición Sorolla Orígenes. Entonces, digamos que esto es como una actualización de Sorolla Orígenes, más futuros proyectos que vendrán, ¿no? Como De vuelta a Italia, que es, pues la verdad que es un poco lo que ahora estoy más estudiando, que es justo cuando viene un Sorolla que llega de Italia y está entre Valencia y Madrid, pues decidiendo dónde quedarse. Yo creo que él quiere quedarse en Valencia, pero al final en Madrid pues están esas exposiciones nacionales que todo pintor del 19 pues quiere triunfar en ellas. ¿Proyectos que vendrán te refieres a más libros? Bueno, nunca se sabe, Vale. nunca se sabe, nunca se sabe. Pero sí, bueno, es que hay como partes que te han quedado, Sí. que bueno, que todavía se puede rascar. Es decir, al principio, pues me decían eso de escribir un libro sobre Sorolla. Yo cuento en el prólogo, ¿no? Me da mucho respeto escribir sobre pintores tan famosos, universalmente hablando, ¿no? De arte. Entonces, por eso he elegido como esta época, digamos que es la menos manida. ¿Estás contento con el resultado? O sea, ¿qué Es- crees que este libro puede aportar a personas interesadas en el arte y, bueno, y concretamente en Sorolla?
Pues estoy muy contento, la verdad. Hombre, cuando publicas un libro, te soy sincero, como que tardas tiempo en ojearlo para ver si hay algún fallo, para ver si hay algún error en la maquetación, para, pues no sé, al final todos tenemos nuestras paranoias, ¿no? Como nos pasa. Y ahora con el tiempo, se han pasado ya 2 meses, lo he abierto y sí que me reconozco en el libro. Creo que ha quedado luego también en una literatura muy cuidada. Se nota mucho, ¿no? Que también me gusta mucho la literatura, la filología hispánica. Y luego lo más importante del libro es bueno, es un punto de vista como muy novedoso en el sentido de que hay obras que realmente no se conocen, que es la primera vez que se publican, y eso gracias a, pues un poco a la antropología del arte que llamo yo. Es decir, me han abierto las puertas la familia Sorolla, luego también muchas colecciones particulares, casas de subastas, es decir, que no es un libro escrito en una biblioteca, en un archivo, sino que es un libro vivido, podríamos decir. ¿Cómo ha sido el trabajo y todo el proceso de escritura? Ahora comentabas un poco que te has reunido con familia, que has ido a distintos archivos. ¿Cómo ha sido la escritura del libro? ¿Tenías algún parámetro inicial muy claro o no? ¿Ha sido un poco Bueno, yo sobre la marcha? realmente quería centrarme en 3 etapas. La primera, que es Valencia, esos inicios, como cualquier joven pintor valenciano que sueña con triunfar más allá del ámbito local. El premio de Roma, que es pues un poco esa Arcadia, ¿no? Que buscan todos los pintores, que es ir a Roma a encontrarse Sí, con sí, los lo típico. con el pasado renacentista que tanto gusta ya desde no ese famoso Gran Tour, ¿no? No en el siglo XIX, sino un poquito más atrás en el tiempo. Y luego la parte de Vuelta a Italia, que se titula así por un libro que hay de Galdós, que es maravilloso, De Vuelta a Italia se llama, si te lo recomiendo, bueno, a todo el público que escuche esto. Es un viaje que hace Galdós y hace unas reflexiones preciosas de lo que supone Italia, unas descripciones de Florencia, de Venecia, de Nápoles, etcétera. Y esa de Vuelta a Italia es donde Sorolla muestra esa personalidad artística que quiere continuar con su vida, con su existencia. Es justo un año clave, ¿no? Porque ya viene a Madrid y ya empieza a crear una familia, ya empieza a ganar esos primeros ingresos. Evidentemente, como bien escriben en el libro, pasan dificultades en Asís, venden acuarelas, unas acuarelas que más o menos se pueden identificar gracias al cuaderno que tenemos en el Museo de Clotilde, que apunta todo lo que vende. Es decir, que hay como mucho trazo artístico y no deja de ser esto un trabajo de investigación, por supuesto, de atar muchos cabos. Antes de entrar bueno, ya estamos hablando del libro, pero tú eres el conservador actual del Museo Sorolla. Mm, El museo actualmente está cerrado. sí. ¿Qué actividad ahora mismo tiene el museo puertas afuera? Porque me comentabas antes de grabar que estáis organizando o habéis organizado distintas exposiciones. Sí, pues bueno, sobre todo hay mucha obra fuera del museo. Hay proyectos muy bonitos en Barcelona, concretamente, en Valencia o en Sevilla. Y luego hay futuros proyectos, ¿no? de las obras que evidentemente no están expuestas, pero sí que es un gusto, ¿no? Que se expongan en otras localidades. Y el museo me has dicho que abrirá, todavía queda tiempo. Bueno, es la pregunta del millón. Vale, Sí, no se sí. sabe. La parte nueva supongo que durante el año 2026, y luego la parte histórica, lo que es el museo, pues cuando acaben las obras. Tardará más. Mm. Te quería preguntar un poco por el título del libro, El joven Sorolla. ¿Cómo, cómo fue esta infancia de Sorolla? Porque entiendo que debió ser muy dura, porque él a Mm. los 2 años queda huérfano de padres Mm. y supongo que eso ya le marca. Sí, sí, por supuesto, vamos, hay unas. Claro, cuando uno escribe esto, claro, al final como que todo vuelve otra vez, ¿no? Porque era una epidemia, ¿no? Me recordaba muchísimo a los tiempos del COVID y, bueno, fue como la peste, ¿no? Que esa epidemia colérica, ¿no? Que hubo en Valencia que se llevó la vida a muchísimas personas y entre ellas a los padres de Sorolla. Un Sorolla que se queda huérfano y que es acogido por sus tíos. Y bueno, realmente él siempre va a tener ese recuerdo paterno y siempre va a ser muy familiar en el sentido de que él, claro, él no ha tenido una familia, digamos, de sangre con tus padres, pero sí que él ha querido muchísimo a sus tíos y hay fotografías con sus tíos. Hay siempre ese recuerdo sempiterno a Valencia, ¿no? Que realmente esos orígenes, ¿no?
que nunca fallan y que siempre él se sentía muy a gusto en Valencia. De hecho, no le gustaba Madrid, le gustaba muchísimo Valencia y Sevilla. Con sus tíos se educa, o sea, una vez queda Mm, huérfano se va junto con su única hermana. mm. ¿Cómo es esa relación con sus tíos y qué educación recibe ya desde bien pequeño? Pues mira, Blasco Ibáñez define a sus tíos, sobre todo a su tío José Piqueres, como unos perfectos menestrales valencianos, unos hombres con unas ideas muy claras, progresistas. Eh, el joven Sorolla iba a trabajar al taller de su tío, que era cerrajero, y por las tardes él era en el colegio ya mostraba esas fuertes tendencias artísticas. Entonces él iba a las escuelas de artesanos, eso es un proyecto que se implementa en Valencia, que es una cosa como muy novedosa, que los hijos de los obreros tenían ese derecho a poder recibir clases de artistas eminentes, como el escultor Capuz. Por ejemplo, Cayetano Capuz es uno de los más importantes escultores que tiene en las escuelas de artesanos el pintor para, digamos, recibir esas clases. Y luego otro pintor, José Struch, que también es famosísimo allí en Valencia. Hay que hacer una labor social para mí inmaculada. Es decir, es como que los hijos de los obreros puedan recibir una educación artística, que es una cosa como muy moderna que se hace en Valencia, que yo no he visto que en otras ciudades en esa época, como a mediados del 19, principios del 20, vamos, digamos que es Valencia donde se inicia todo este movimiento. Y es gracias a estas clases, donde además de Sorolla y otros pintores, empieza a verse el germen de este gran pintor. Porque él ya desde pequeño muestra un talento para la pintura y entiendo que sus tíos se dan cuenta de ello y lo impulsan, ¿no? Para que se apunte ya a la Academia de Artes de Sí, de hecho, Valencia. bueno, cuenta la leyenda, ¿no? Que hay el profesor Baltasar Perales del Instituto de Enseñanza Media que advierte a sus tíos que, bueno, pues que este muchacho iba a llegar bastante lejos en el mundo de la pintura, que le apunten a unas clases y que siga pues ese camino formativo, ¿no? De los futuros artistas. Entonces, es realmente esa reivindicación de las escuelas de artesanos. Luego va a la Academia de San Carlos y allí pues hacen las asignaturas de ropaje, de pintar al aire libre a la naturaleza. Es decir, y aquí también el libro es como un homenaje a los profesores, ¿no? Que hemos tenido todos, que nos han marcado, y ya solo ya es lo que le pasa, ¿no? Que tiene aquí profesores muy buenos bueno, que son muy buenos pintores también, pero que realmente la firma actualmente es la de Sorolla. Es decir, pero yo entiendo que el contexto es importantísimo para entender mejor al personaje. En esos inicios, como comentas, Luis, va a la academia. ¿Tiene algún pintor, artista o maestro que realmente le marque? Bueno, hay dos pintores, yo creo que le marcan, bueno, depende de las épocas. La En primera. la primera etapa, que estamos en ella, hay dos pintores que para mí le marcan mucho. Un pintor muy desconocido que es Gonzalo Salvasimbor, es un pintor que nace en París, pero que tiene familia valenciana, que es el pintor que alenta a los alumnos a salir a la naturaleza, al aire libre. Sorolla era condiscípulo de Cecilio Pla, el famoso Cecilio Pla, eran compañeros en las aulas, y también cuenta Cecilio Pla en sus memorias que antes de entrar en las aulas de San Carlos, Sorolla ya había recorrido esos campos valencianos para hacer paisajes, para hacer pequeñas tablas, para hacer experimentar con la naturaleza, ¿no? Realmente como hacen los impresionistas. Y eso era gracias a esa modernidad que, que apuraba en sus estudios Salvat Simbor. Era un hombre con ideas de París, él conocía mucho cómo trabajaba la École de Barbizon y es lo que había otros profesores, ¿no? Que realmente les enseñaban la anatomía, el grabado, las academias del antiguo, como una educación mucho más clasicista. Sin embargo, otros profesores, luego también en Pinazo. Pinazo es un emblema de la modernidad. Pinazo es realmente como Sorolla. Pinazo es un Sorolla. Podría decir, cuando ves, hay tablas de Pinazo que realmente se confunden con las de Sorolla, con con esa pintura a través de manchas pictóricas, esas playas que representan esas escenas galantes. Entonces es por ello, ¿no? Esos dos pintores yo creo que para mí son claves en su formación. Como comentabas, él empieza a ir a la Academia de Arte de San Carlos, pero también combina la pintura al aire libre. Ya desde bien pequeño tiene ese impulso, ¿no? De alejarse un poco más de la pintura más academicista y Mm. sentir una atracción mayor por la pintura al aire libre. Sí, 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 esto es fundamental, ¿no? Y también es una idea como muy moderna, muy francesa. Hay dibujos de Sorolla, también de campanarios, de las iglesias de Valencia.
hay dibujos, ¿no?, de procesiones, pequeñas tablitas. Él aprovechaba todo, ¿no? Las cajas de puros, esas maderas que hay, las antiguas cajas de puros, ahora no sé cómo serán, la verdad, que venían con esas tablas. Entonces los reversos, ¿no? Realmente aprovecha esas pequeñas tablitas, ¿no? Pinazo también recomienda a, a sus alumnos que vayan a las fiestas, a las celebraciones, corridas de toros, conciertos campestres con su caja de apuntes y que tomen notas, ¿no?, de lo cotidiano, de esa idea, ¿no?, de lo fugaz, de lo instantáneo, ¿no?, que es realmente lo que va a ser el futuro Sorolla. Yo había leído por ahí, o sea, él realmente tiene una especie de padrino que es el que acaba siendo su suegro, Antonio Antonio García. García Antonio Peris, sí. García, él también resulta una fuente de inspiración, ¿no? Porque entiendo que Sorolla tiene a su suegro, que era un fotógrafo reconocido de la época, o al menos tenía un estudio importante en Valencia. ¿Cuál es la conexión que tiene Sorolla con la fotografía y con Antonio? Bueno, Antonio García Peris es una figura fundamental para Sorolla. Es su suegro. Sorolla luego se casa con su hija Clotilde y también un alumno de las aulas es Juan Antonio, el hermano de Clotilde. Así que por esas conexiones va a estar siempre muy ligado a Antonio García. También en él se encarna esa figura paternal que nunca tuvo. Es decir, y luego Antonio García le conocemos como fotógrafo, pero ha sido un pintor excelente, un escenógrafo, es decir, un hombre apasionado de la cultura, un hombre que iba a París y traía las técnicas de fotografía más modernas de la época. Yo he descubierto muchas cosas de Antonio García en los almanaques de la época, bueno, que es una maravilla, ¿no? Estar sentado, ver los almanaques y descubrir esa publicidad, ¿no? Realmente su estudio de fotografía, del que muestro en el libro una imagen preciosa, ya se ven esos carteles de la época, ¿no? Se fotografía. Y luego también es una época, ¿no?, en la que la fotografía y la pintura realmente no que sean disputadas, ¿no? Pero cuando nace la fotografía sí que hay ese temor de los pintores, ¿no?, de que a lo mejor la fotografía nos quita el trabajo, ¿no? Y por eso muchos retratos, en el caso de Sorolla, son muy fotográficos, ¿no? También esos formatos horizontales, por ejemplo, ¿no?, que tienen muchísimo que ver con la fotografía. Y luego el joven Sorolla empieza seguramente pintando negativos y en algunas de las obras que incluyo en el libro, pues se ve como esta carta fotográfica con el sello de Antonio García y sobre ella pues una marina que hace Sorolla. Sorolla que le gustaba muchísimo esa actividad frenética de los puertos, por ejemplo, y en esas cartas, en esos negativos, pues vemos a ese Sorolla que trabaja en ese estudio. Luego también hay una leyenda muy bonita que cuenta que Antonio García compró en un rastro de los Santos Juanes, cerca de la catedral, allí en Valencia, un pequeño cuadro de frutas que a la postre sería el bodegón de Sorolla, ¿no?, que pinta con 18 años, que hoy está en el Museo de Bellas Artes en Valencia y que, bueno, que ahí se demuestran unas aptitudes ya como pintor increíbles. ¿Pero él llega a trabajar como fotógrafo o simplemente ayuda haciendo retoque, que esto sí que lo explicas en el libro? Ayuda haciendo retoques. Como Vale, fotógrafo, pues nunca lo sabremos. vale. Nunca lo sabremos. Pero yo creo que sí que tiene. Hace poco lo hablaba con un amigo, sí que tienen que. Claro, en esa época hay fotografías que se retocan por pintores. Sí, sí. Entonces, a ti que te gusta la fotografía, ¿no? Pues lo sabes bien. Entonces, seguramente hay muchas fotografías de Antonio García que nunca sabremos, ¿no? Por qué no han sido retocadas. Pero claro. Ujú. En el libro hablas del carácter y la tenacidad del joven Sorolla, que era extremadamente trabajador. Antes decías, ¿no?, que antes de entrar a la academia decían sus compañeros que él ya se había levantado y había pintado varias cosas, esos amaneceres. ¿Lo hacía, tú crees, por presión económica, por ambición, por pasión, de todo un poco? ¿Cuál era su motor principal durante esos años? Bueno, es complicada esta pregunta, por supuesto. Hay una antigua calle en la calle San Francisco, la Bajada de San Francisco, que hoy no existe en Valencia, que los escaparates de las tiendas, pues había como pequeñas exposiciones. Entonces, uno de los motores de Sorolla pues era triunfar en esas exposiciones también regionales, como la del año 83, en donde obtuvo esa medalla de oro, pero también en certámenes como el de la Sociedad Ciris, más pequeños, ¿no?, para dárselas a conocer como pintor. Es decir, él tuvo una infancia complicada, ha tenido que trabajar mucho y es justo en este momento en el que ha encontrado su misión en la vida, que es ser pintor, y yo creo que por eso tiene esta tenacidad y luego tiene también, como todos los pintores, ese impulso de triunfar en las exposiciones nacionales de Madrid.
En la primera tiene un fracaso, ¿no? Con las tres marinas que presenta, porque el género ya está anticuado, el género de las marinas, que es un género que es muy demandado en la pintura valenciana, pero ya luego en el año 84, con el 2 de mayo, ya sí que va a obtener una medalla de segunda clase importante. Él tiene como padrino a Antonio García. Hablábamos de la importancia de sus tíos durante los primeros años, al quedar huérfano. ¿Dónde queda la relación con su familia una vez él va creciendo? Tiene como padrino a Antonio García. Esta relación con su familia fraternal, ¿cómo se desarrolla? O sea, ¿él sigue teniendo contacto y relación con sus Sí, tíos sí, o sí. se va desvinculando poco a poco? No, no, él tiene muchos contactos. Vale. Hay fotografías preciosas, como muy valencianas, en el archivo del museo, ¿no? Es el típico tópico, ¿no? Sorolla tomándose un arroz en esas barracas valencianas, ahí con sus tíos. Él era un hombre muy familiar, él siempre que podía se escapaba a Valencia, hay correspondencia con su familia y hay foto. La verdad que es una gran suerte. En el mundo del arte pasa muy pocas veces este asunto, ¿no? De tener fotografías del pintor. ¿No? Realmente tenemos la gran suerte de que su suegro es fotógrafo, es un fotógrafo Sí. el más importante de Valencia. Entonces, tenemos todos los documentos, tenemos todas las fotografías de Sorolla, ¿no? Que pues, se puedan conocer. Esto, si uno piensa en un pintor del 19 del siglo XX, es difícil, ¿no? Que tenga ese álbum fotográfico tan importante que se lo debemos gracias a Antonio García. Y en estas celebraciones siempre aparece su tío José Piqueres, las hermanas de su madre Isabel Bastida, que fueron sus padres adoptivos, que le procuraron tanto a Concha como a Joaquín una enseñanza y una educación bastante, yo creo que bastante elemental y bastante bonita, ¿no? Con sus posibilidades. Él combina la educación en la Academia de Arte de San Carlos con la educación normal. O sea, ¿Sorolla llega a tener una educación complementaria a la artística? Pues tenemos constancia hasta el Instituto de Enseñanza Media, allí en Valencia, pero luego ya se decanta por la educación artística. Claro, se decanta por la educación artística. Luego él va a ganar la pensión en Roma y allí en Roma continúa ya la formación artística. Que es, claro, el camino, ¿no? De los artistas dentro de la bohemia, ¿no? Que tratamos pues, un poquito de desentrañar ahí en el capítulo de Roma. Mm. Antes de ir a Roma, él hace un primer viaje estando en Valencia a Madrid, que era como pues un sitio emblemático al que todo pintor o aspirante a pintor debía ir. Visita el Prado y allí se enamora de Velázquez. Y empieza a realizar copias de varios artistas, Rivera. ¿Cómo influye esa admiración por Velázquez después en su pintura? La verdad es que Velázquez es el pintor de pintores, ¿no? Como se le calificó. Y claro, el ejercicio de la copia es muy común en el siglo XIX. Esto lo cuenta muy bien Blasco Ibáñez en la novela La maja desnuda, que nos habla de esas copias de los pintores que van al Museo del Prado, porque se aprende mucho con la copia. Entonces Velázquez, ya no solo por Sorolla, sino por los impresionistas, pintores como Manet, por ejemplo, Sargent, vienen al Prado exclusivamente a ver a Velázquez. A ver a Velázquez, porque en esa época, en el siglo XIX, en Francia, con la Galería Española de Luis Felipe en el Louvre, se puso muy de moda España. Y claro, estudiar en Madrid a Velázquez, pues era una de las acciones formativas más importantes, no solo para Sorolla, sino para todos los pintores. Fortuny, por ejemplo, quisiera recordando que tiene unos cuadros maravillosos de Rivera, de Velázquez, y ya no solo en Velázquez, también el Greco. Hay una fotografía del Greco maravillosa de un cuadro, luego también Rivera, incluso en retratos futuros, sí que es cierto que se ve la influencia de Goya Sí. también en Sorolla, ya un Sorolla mucho más maduro cuando retrata sobre todo a esas mujeres de la burguesía, sí que se ve ese aspecto goyesco con ese juego de los negros tan importantes y en Velázquez se ve muy bien en ese uso del color, cuadros como Las Meninas. Hay un cuadro que tiene Sorolla, Mis hijos, ¿no? Que con ese caballete al fondo que recuerda muy bien esas soluciones que propone el pintor Velázquez en Las Meninas y realmente Velázquez va a estar siempre presente en toda su obra. Cuando viaja a Londres va, por supuesto, a la National a ver la Venus del Espejo. Tenemos postales que acreditan esa asistencia y luego de Velázquez, así lo más importante que haya influido en Sorolla es ese uso del aire en la composición, esos
contrastes violentos, ese uso de la sombra, esas carnaciones, que realmente pues se nota muy bien, ¿no? Ese pozo velazqueño en la obra de Sorolla, a lo largo no solo en los inicios, sino también a lo largo de toda su carrera artística. ¿Le hace algún tributo en particular? ¿En qué sentido? ¿Algún homenaje, alguna pintura que se vea mucho la influencia de Velázquez, como alguna pintura donde copie algún tema o alguna fórmula que utilizara Velázquez? Es decir, un homenaje como muy claro, muy patente de que está dialogando, que está estableciendo un Sí. diálogo con una obra de Pues Velázquez. yo te diría, Alexis, el cuadro Mis hijos, que es el que te acabo de decir, ¿no? Que tiene como un caballete al fondo que recuerda muy bien a esa disposición, como se ven las meninas, pero también hay cuadros de Sorolla como los autorretratos, donde aparece con la paleta y el pincel reivindicando su condición de artista, como en su tiempo hiciera Velázquez, ¿no? Cuando hubo la época, ¿no? Que los artistas se reivindicaban, ¿no? En vez de ser artesanos, querían ser artistas. Entonces, por eso se representaban con sus pinceles, sus paletas de artista para reivindicar el oficio de artífice, de pintor. Llegados a este punto, Luis, quiero comentar contigo dos obras, también para la gente que nos escucha. La primera la tenéis en el museo y la segunda es de una colección particular. La primera es La esclava y la paloma, desnudo, que aparece en tu libro. Y bueno, las dos aparecen en tu libro. Y lo que quería comentarte es lo que tú ya compartes en el libro, que esta obra, no sé qué te parece a ti, pero tú en el libro dices que refleja el dominio del color, de las sombras, de el color, ¿no? Ese blanco de ese paño que asoma por debajo, todo el trabajo floral que la acompaña. Y después una obra que yo no conocía, que es El árabe con pistola, que no la conocía y que me ha dejado bastante impactado. ¿Qué te parecen estas dos obras? Pues muy buena lección has hecho, la verdad. La esclava y la paloma, que acabas de comentar, es una adquisición reciente del museo. Es decir, es un cuadro que hasta hace poco no se conocía, bueno, se presentó en Orígenes en la exposición y bueno, a mí me parece un cuadro, es un ejercicio académico fabuloso. El escorzo, esos giros, ¿no? Que tiene ella con esa paloma y luego ese verde, ¿no? Ese verde y luego también como todo ese ambiente pompeyano, ¿no? Que la envuelve en la composición, pues ahí ya se percibe como un futuro maestro de pintor y con ese dominio de los blancos. Y luego también esa postura melancólica que tiene, es decir, que es un cuadro que tiene como bastante, como un lenguaje oculto bastante interesante. Es un cuadro que le da la medalla de oro en la exposición regional de Valencia del año 83. Es un cuadro que hace pareja con un desnudo, con un oferente y que bueno, que es una gran suerte, ¿no? De que estén en el museo. Un cuadro que ahora mismo se puede ver en Valencia y que yo creo que es una de las obras más perfectas. Fue la portada del catálogo Orígenes por todo lo que significaba y que es un cuadro que ha estado pues, en una colección privada hasta hace 2 o 3 años y que gracias a trabajar en el museo y conocer las colecciones se hizo una oferta y el cuadro pudo venir al museo. ¿Y el del árabe con pistola? Árabe con pistola es un... Ahí yo veo un contacto muy claro con Fortuny. Con Fortuny, la verdad que es un cuadro donde se ve ese orientalismo que también se procuraba en esas academias de Valencia. Lo oriental estaba muy de moda, lo exótico. Entonces ahí se ven esos cuadros que hace Sorolla, pero son unos cuadros que tienen mucha materia y que se ve realmente esos azulejos, esos doseles tan importantes que se ven y luego se ve también esas pieles, ¿no? Esas pieles árabes, esa explosión de color que vemos en las vestimentas, que vemos en la composición y bueno, es un cuadro que también genera cierta tensión. ¿Y qué nos puedes explicar de la pintura que aparece en la portada? Pues bueno, es una pintura que tengo mucho cariño porque es un cuadro que sumo en la exposición, es un boceto, bueno, boceto, yo diría que es un cuadrazo del Palleter, es la cabeza del Palleter, que se considera como un boceto, ¿no? De la composición que es más grande, que hoy está en el Palau de la Generalitat de Valencia, y es un cuadro que pertenece a una colección británica que amablemente nos cedieron para la exposición. Y bueno, es un cuadro que nunca pensaría que se fuera a ver en Madrid en la exposición, luego se ve también en Valencia y que le tengo muchísimo cariño, por eso lo elegimos. Bueno, también hablando con el diseñador, con la editorial, como,
como identidad de ese primer Sorolla que hace esos cuadros de historia tan importantes, en este caso un cuadro también sobre la invasión francesa de Valencia, el Palleter que declara la guerra a Napoleón, y aquí tenemos ese estudio tan importante, pero a su vez tan, tan dramático, ¿no? Con ese rostro lleno de sombras, con esa mirada como perdida. Y bueno, realmente es un cuadro que tiene como 3 o 4 colores, pero que yo creo que, bueno, que está teniendo mucha aceptación. La portada gusta bastante a la gente y bueno, combina muy bien con, con la tipografía. Y bueno, es un cuadro como es difícil, yo creo, porque no es un mar, pero sí que es cierto que es muy característico de esta época de Sorolla y que hace bien, ¿no? En los escaparates, cuando lo he visto, sí que me ha gustado. Queda bien, queda Mm. bien. ¿Este es el que sirve de boceto para el del 2 de mayo? No, para el Palleter. Para el Palleter. Para el Palleter. Vale. Realmente en el año 84 hace Sorolla 2 cuadros. El 2 de mayo, que también es un tema, ¿no? Contra los franceses, contra la invasión napoleónica, en Madrid, y en Valencia, para ganar el premio Roma, hace el Palleter, que declara la guerra a Napoleón. Y en ese cuadro, claro, hay bocetos que se conservan con la cuadrícula, ¿no? Para luego pasarlo a un tamaño mayor. Y dentro de esos bocetos, pues nos queda esta joya, ¿no? Que es la cabeza de Palleter, que tristemente está fuera de España, pero que bueno, que tenemos la suerte de que la gente es generosa y que la gente deja cuadros a exposiciones y que lo podamos disfrutar todos. Entonces ahora como que digamos que el cuadro está más presente, le pedimos permiso al propietario y muy amable nos lo dejó, ¿no? Para que figurase como portada del libro. ¿El del 2 de mayo dónde está? Está en Vilanova y la Geltrú, en Barcelona. Es un cuadro del Museo del Prado y es un depósito histórico que está en un museo que tengo muchas ganas de verlo, la verdad. Antes hablábamos, ¿no? De Barcelona y de esos sitios maravillosos que tiene. Uno de ellos es Sí, el museo, no sé si lo conoces, Vilanova y la Geltrú. sí, conozco Vilanova, no he Y estado el en ese museo museo, y siempre he querido ir. No me pues, acuerdo del nombre, Víctor pero... Balaguer. Virto Balaguer, sí, Víctor sí. Balaguer, sí, sí. Y yo es un museo histórico de pintura histórica y es un cuadro que creo que es, bueno, es grandísimo el cuadro. No sé si 6 metros, pues el típico cuadro de historia tan importante que estuvo en una exposición aquí en Madrid en el año 92, creo, la pintura de historia, y que, bueno, aquí de Vilanova, pero bueno, también están muy bien esas excursiones, Sí. conocer ahí otros museos. Este también lo presentó, ¿no? ¿Algún concurso? El del 2 de A, mayo. a la Exposición Nacional del 84, claro, realmente había un dicho que se decía que para triunfar en la pintura del 19 había que pintar muertos. Había que pintar muertos y temas históricos. Sí, sí. Entonces, claro, todos los pintores han pintado batallas, han pintado muertos. Y en el caso de Sorolla, pues ha pintado el 2 de mayo, del que quedan muchos bocetos en muchos lugares y bueno, que es un cuadro muy teatral, con esos efectos de guardarropía. Es un cuadro que pinta en la Plaza de Toros de Valencia, con los petardos para hacer la humareda. Es decir, tiene como, pues eso, esas leyendas. Claro, tú lees muchas crónicas de la época y entonces es un poco lo que reflejo en el libro, ¿no? Realmente es muy difícil escribir sobre hechos pasados, entonces uno se basa en la prensa, en los documentos que puede encontrar, y en una de estas noticias aparece, ¿no? Que Sorolla pinta el cuadro en el terrazo de su casa, es decir, en el piso superior, y que va a la Plaza de Toros a hacer estos efectos, ¿no? De metralla, de humareda, ¿no? Para que luego refleja muy bien en el cuadro, en la composición. Leyendo tu libro entendí que el género histórico no era santo de su devoción, no era pero que tenía que Sí, promoverlo y trabajarlo si quería participar en aquella época, porque es lo que tú dices, era lo que porque demandaba. daba medallas. De hecho, hay un pintor que triunfa en el año 81-84, que es José Moreno Carbonero, que también luego Sorolla lo retrata, es amigo suyo, y que realmente pues hacía pintura de historia buenísima para triunfar en los certámenes. Ten en cuenta, ¿no? Que realmente en esta época se crean los grandes edificios en las ciudades, entonces esos edificios necesitan grandes ciclos decorativos como el Congreso, el Senado, Consejo de Estado. Y claro, aquí están los pintores de segunda mitad del 19 que hacen esta pintura, que es muy maltratada, la pintura de historia, pero que realmente es una pintura que a mí me gusta Sí. bastante. Aquí hablábamos con Julio de Checa, que también tiene varias Sí, pinturas claro, sí, históricas. justo, sí, en esta época. Sí, por ejemplo, un cuadro de Checa maravilloso, La invasión de los Los bárbaros, bárbaros, del sí. 87, ¿no? Que justo coincide con Sorolla, que él pinta el Enterro de Cristo, que será un fracaso, es decir, que depende un poco, o el género de las marinas, que triunfó años antes de que él presentara en el 81 esas 3 famosas marinas que pasaron sin pena ni gloria por las exposiciones.
¿Sabes si coincidieron Checa y Sorolla? Sí, sí Sí, que vale. coincidieron, sí, sí. O sea, tuvieron cierta relación o Sí, amistad, tuvieron, vale. tuvieron que. En el archivo no tenemos mucha información del piano checa, pero bueno, es un pintor fabuloso, vamos, es un pintor que también sigue su camino, que tiene muchísima relación, ¿no? Por la forma de. Bueno, realmente es que todos los pintores, su itinerario formativo es prácticamente lo mismo, ¿no? Después de Roma a París, que es donde se fraguaba la modernidad, y luego todos, como decía mi profesor de tesis, Francisco José Portela Sandoval, que todos los pintores para comer tienen que pintar retratos. Y es que es la verdad. O sea, todos los pintores. Y eso es muy interesante, ¿no? Cómo vamos viendo cómo los retratos, cada uno va. Por ejemplo, antes me comentabas de Velázquez, ¿no? Pues hay cuadros, retratos, ¿no? Donde se ve esa mácula de Velázquez, ¿no? En Sí. Sorolla, los retratos sobre todo. Sí, me gustaría hablar contigo un poco del estilo de sus retratos, porque va evolucionando y nada tiene que ver el retrato de la señora de Enrique Recio, que está en Mm. el libro, y que a mí me parece que tiene un estilo muy goyesco. Sí, 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 ¿no? Esa pose, los colores, o el autorretrato que él se hace cuando está enfermo, creo que es Sí, en esas Roma, cosas me encantan, que esas también cosas me tiene un encantan. estilo así, también muy goyesco, con Sí. esa sombra. Y después tiene otros retratos muy diferentes, ¿no? Como el del propio Palleter o otro retrato de una mujer posterior que tienen otra inspiración tal vez más Mm. velezquiana o... ¿Cómo es esa evolución suya en los retratos? Bueno, por ejemplo, el que acabas de comentar, ese retrato cuando está enfermo en Roma, es una tablita pequeña que la manda que la manda a España y realmente, bueno, o sea, es que es un retrato que yo creo que él nunca querría, ¿no? Que se supiese su existencia, ¿no? Porque él se pinta enfermo, moribundo ahí en la cama, que está como tapado con una almohada y pues ese tipo de obra realmente es un poco lo que he querido mostrar en el libro y el retrato, por supuesto, evoluciona de un retrato académico mucho más clásico a un retrato mucho más moderno. El masculino es mucho más velazqueño, con esos negros, ese, pues digamos, ese academicismo que todavía vemos, ¿no? Con esa pintura de los madrazos, especialmente, ¿no? Cómo va sobreviviendo al siglo XIX, como los primeros retratos que vemos de sus familiares, pues son de esa línea tan clásica, pero luego vamos viendo que él adecua su estilo cada vez más moderno a los retratos y donde más se va a ver los retratos es tanto los masculinos. Hay un retrato que tienen, que se lo tiene el Museo del Prado, que es el retrato de Beruete, de Aureliano de Beruete, que es su amigo pintor también, con el que va a Toledo, va a Segovia, y que para mí es uno de los retratos más importantes, yo te diría que de la pintura española. Y luego también en los femeninos es donde se luce más, ¿no? Esos retratos con más boato, más elegancia, más artificio, que es propio, ¿no? De las vestimentas femeninas, ¿no? Que nada tiene que ver con el traje y chaqueta de los hombres, ¿no? Que es como más aburrido, pero ya te digo, Alexis, el retrato de Beruete es para mí de los más importantes en la historia del arte español. Antes hablabas que Roma era una parada, era como el itinerario habitual de un pintor, ¿no? Que quería triunfar. En el libro creo que se desliza una idea de que él al llegar a Roma pues lo ve como una oportunidad muy positiva, pero después hacia el final explicas que le acaba decepcionando o que no se siente del todo a Mm. gusto, o sea, como que al principio sí, pero después no. ¿Cómo fue su paso por Sí, Roma? bueno, yo creo que él no se siente a gusto en ese ambiente artístico que hay en la ciudad. En Roma sí que conoce a profesores buenos, como Pradilla o Emilio Sala, también Villegas. Y sí que es cierto, ¿no? Que, claro, la pintura de Pradilla era mucho más clasicista, ¿no? En consonancia con lo que se hacían en décadas anteriores. Entonces él conoce a Pedro Gil Moreno de Mora, que es un amigo suyo, que es también pintor, pero también es banquero, que procede de una buena familia, y él tiene una casa en París y le invita a ver París. Y claro, Ve la digamos diferencia. que es una Roma realmente es una Roma decadente, ¿no? Cuando uno va a Roma realmente experimenta esa decadencia, ¿no? De los monumentos, la Vía Apia, los foros y los cafés de artista. Realmente la modernidad que él ve en París, con esas luces centelleantes que él pinta en sus tablas, que alguna sí que está en el libro, y luego en esos salones de París, de los impresionistas, él cuando va a París ve a Monet exponer, ve a esas galerías tan importantes, los salones franceses, que hay cambio cada 2 por 3, es decir, la Roca de París es muy interesante. Entonces, claro, él queda como realmente enamorado de París y cuando vuelve a Roma, hay una carta, ¿no? En la que él dice, ¿no? Que, pues, que le gustaría estar en París más que en Roma. Entonces, pero sí que es cierto que en Roma él está en el estudio de Fortuny, el palazzo del Papa Giulio,
Y bueno, sí que estudia ese ambiente clasicista romano, las esculturas. Yo creo que también Roma siempre es Roma, ¿no? Y ese ambiente que hay de talleres de pintores artistas. La vía Marguta, Pinazzo había estado en Roma, le había recomendado bueno, el estilo de Pinazzo, ¿no? Realmente el pueblo de Italia pintando como si fuera un Machiavelli más. Es decir, que también Roma es importantísimo, esos apuntes que tiene de Roma, de las calles, de los viajes que hace por Nápoles, por Florencia. No sé, yo creo que es una etapa italiana importantísima. Lo que pasa es que al final París también es el inicio de la modernidad. Ahora comentabas lo de las cartas y hablábamos antes de lo que te gusta el género epistolar y la importancia también de incluir ciertas cartas o ciertos fragmentos de cartas en el libro. Sí, bueno, a mí el género epistolar me encantan cada vez más los epistolarios, ¿no? Porque realmente también es acceder a la intimidad del pintor, ¿no? De una forma sutil, ¿no? A veces descarada, ¿no? Sí. Ver, ¿no? Cómo lo que escribe lo podamos leer nosotros 100 años después. Entonces aquí es donde vemos ese proceso creativo que tiene el pintor, le conocemos más. Hay una carta preciosa que él escribe, ¿no? Cuando viene de Italia, cuando vuelve, que realmente él hago cuadros pequeños de costumbres aquí en Valencia, que realmente nos habla de ese costumbrismo y de cómo se va ganando la vida. Es decir, un pintor que llega desubicado, ¿no? Tan de su etapa en Asís, eh, va a Valencia y no sabe muy bien, ¿no? Si estar entre Valencia y Madrid y nos habla de cómo se gana la vida, ¿no? Pero él a su vez cuenta que está feliz, ¿no? Con ese tipo de vida, con esa pintura, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es una pintura muy vital, muy optimista y en sus cartas sí que se ve, ¿no? Ese apego a la tierra y ese apego por esos temas costumbristas valencianos, que hará siempre en consonancia con esas acuarelas, con esas tablas que tienen muchísimo éxito en el comercio norteamericano, sobre todo, y luego también en esos salones de Argentina. Había un pintor que él conoce, tanto Enrique Recio como Francisco Jover, que son también marchantes de arte, y es aquí, ¿no? Realmente donde él ya empieza a ganar sus primeros dineros con las tablas de ambientación valenciana, con esas acuarelas, y en sus cartas se ve muy bien pues esa preocupación económica, por supuesto, pero también sus estrecheces que pasa, ¿no? Le dice a Clotilde en una de ellas que habían sido muy felices en Asís, que contrasta, ¿no? Porque era como la etapa más pobre de Sorolla, pero a su vez como la etapa más feliz, ¿no? Entonces, bueno, son como mensajes que ocultos, ¿no? Pero muy, muy bonitos, ¿no? Un poco, cada uno tiene su interpretación, por supuesto, ¿no? Pero a mí me hace mucha ilusión, ¿no? Leer esto, ¿no? Una etapa, ¿no? En la que realmente se están buscando la vida, los dos en Asís, con pequeñas acuarelas que van al comercio argentino sobre todo, en una etapa de estrecheces económicas, ¿no? Pero es que la recuerdan siempre como muy feliz. Entonces, ese tipo de cosas es las que uno descubre en las cartas. Hablando de esto, Luis, ¿hasta qué punto crees que el verdadero talento, ¿no? Que uno lleva dentro, en este caso Sorolla llevaba dentro, surge cuando la situación aprieta? O sea, ¿hasta qué punto el arte puede surgir de la frugalidad y no de la abundancia? Ahora comentabas lo de la tapa de Asís, que marca un antes y un después. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa reflexión que tiene Sorolla en ese lugar? Jo, pues yo creo que es una etapa que hay que, bueno, realmente el libro es un libro de, pues que le tengo muchísimo cariño y que he investigado sobre esta etapa de Asís y que yo creo que de Asís se puede sacar más cosas. Es decir, en Asís él experimenta una crisis vital, como sucede a muchos, por supuesto, y en Asís se da cuenta que él quiere ser pintor. Él quiere ser pintor, eh, se casa en Valencia y luego se van a vivir a Asís. Es una etapa muy feliz de su matrimonio, por supuesto, los inicios. Y es ahí en la ciudad, ¿no? Donde, claro, bueno, luego Asís como ciudad es realmente, bueno, él tiene un fracaso importante, que es por lo que te hablo de la crisis vital, que es cuando está en Roma, presenta en Madrid en el año 87 el entierro de Cristo, Sí, que que es es el un encargo, ¿no? Principal que tenía que que cumplir. es el encargo que es un poco los envíos de pensionado. Claro, tú cuando te dan una beca tienes que justificar, tienes que mandar Sí, que estás los haciendo algo. envíos, que estás haciendo algo, ¿no? Entonces, claro, eh, fundamental era hacer un cuadro de historia. Él ya había ganado la medalla de segunda clase en la Expo del 84 y entonces quería estar victorioso en la del 87. Entonces, él hace una composición, a mí me gusta mucho, pero no sé si es
porque le tengo mucho cariño al cuadro por la exposición Tormento y Devoción, hace una composición que es El entierro de Cristo, que es como muy... Está muy bien. A mí el cuadro me gusta mucho. Entonces es un cuadro que a lo mejor, Pero él claro, estaba convencido, sí, porque él en el no, libro no estaba convencido dices que porque ese hay cuadro muchos borrones, se le atraganta ese se le cuadro, atraganta mucho, sí. hay muchos borroncillos, hay muchos apuntes, hay algunos nuevos, ¿no? Que De hecho, compartes una carta, ¿no? Donde se queja de mm, me paso el día borrando no sé sí, cuántas y en esas veces. cartas, sí, sí. Entonces, claro, porque y luego la Virgen de San Juan a veces están en posiciones diferentes. Sí que tiene claro las figuras del centro, el Cristo con las parihuelas, eso sí que lo tiene claro, pero la figura de la Virgen de San Juan sí que hay modificaciones. Entonces, cuenta la leyenda que cuando Sorolla obtiene como un certificado de segunda clase de medalla, que vamos, que era nada, ¿no? Un pintor que ya había ganado la medalla de segunda clase en el 84, pues que dicen que luego Sorolla rompe el cuadro, que lo rasga y que entonces por eso en el museo se conservan como 3 fragmentos del cuadro. Y esto fue realmente lo que le hace, pues un poco, pues como a todos pasa, ¿no? Caer y luego levantarse, ¿no? Realmente, ¿no? Tiene un fracaso importante, no esperaba para nada ese resultado. ¿Porque era un fracaso recibir una medalla de segundo grado? No, eso era un certificado de medalla, era como un Ah, diploma, ¿no? vale. Eso era un diploma, ¿no? De No participación, sé cómo podríamos funcionaba, decir. Sí, sí, pero no. Realmente funcionan la medalla de honor, que es la más importante, y la medalla de segunda clase, ¿no? Que fue es decir, como primer, segundo, tercer premio, y luego ya viene como los certificados. Entonces, es que solo ya no sí. fue ni a recogerlo. Entonces era un tema en el que había él puesto sus esperanzas, él había estudiado muchísimo la composición, una composición también era una pintura religiosa que quizás no se llevara ya tanto en España. Sí que es cierto que en Roma había una revitalización de pinturas de santos, de las catacumbas, también la pintura húngara había revitalizado todo este tipo de temas, también como muy bizantinos, es decir, este tipo de No, y temas era muy original, ¿no? tan La importantes. composición por la disposición de los personajes, ¿no? Él en Sí, la... a mí es una composición original. Hay un maestro suyo, Salvás Simbor, el que ha hablado, que hay una iglesia que tengo pendiente ir en Chelva, que es un pueblo de Valencia, donde hay un entierro de Cristo de Salvás Simbor, que también hace una composición parecida, es decir, que eran cuadros que se presentaban en las exposiciones, pero sí que es cierto que a lo mejor pues el género religioso pues ya estaba pues en desuso, podríamos decirlo de esta manera, y por eso no triunfó Sorolla, porque realmente, bueno, Galdós le dedica un artículo precioso, a este cuadro. Es decir, que también la prensa había partidarios, había críticos, ¿no? Realmente las exposiciones eran así, eran lugares. Se hizo en lo que hoy es el Museo de Ciencias Naturales, en estos pabellones, eran cuadros grandes y la gente iba ahí, periodistas opinaban, unos para bien, otros para mal, pero al final el jurado era quien decidía y no le gustó al jurado. Entonces, por eso se lleva una decepción. Yo no lo diría de fracaso, más bien una decepción importante, y luego huyendo un poco de estas, digamos, de esos asuntos no turbios, ¿no? Pero esos asuntos que no le gustaban, ¿no? De la crítica, digamos que en Asís sí que encontró esa paz y allí se refugió en Asís con esos atardeceres y con una nueva pintura que él crea, una nueva pintura con esas pequeñas tablas, esos efectos atmosféricos que vemos en esas composiciones que hace de esa campiña, de la Umbría, que es maravillosa, y luego esas casas, ¿no? Que ven así, esos callejones medievales. Y luego en Asís también pinta su último cuadro de pensión importante, que es el Padre Jofré. Padre Jofré, que es un cuadro que manda a Valencia y que realmente aquí también se ve, ¿no? Ese cuadro de tema valenciano que está inspirado en esos callejones de Asís. Y eso que te comentaba antes de las estrecheces no económicas, si es en esos momentos tan duros que tú compartes en Hmm. el libro, es cuando, ¿no? Uno puede llegar a sacar todo lo que tiene dentro o incluso, ¿no? Es a través de esa reflexión personal en ese momento, no de fracaso, pero sí de, pues no me imagino, ¿no? Que se sentía Sí, también despechado, ¿no? Y un poco, no sé si fracasado, pero pues no sí, comprendido. Es en ese momento, ¿no? Después de superar todo sí. eso o en el proceso, en ese camino, donde él realmente pues apuesta, ¿no? De que quiere ser pintor y también Hmm, apuesta por tener una identidad muy clara. hmm. O sea, Pues yo ¿crees creo que que, tiene una relación? pues yo creo que te voy a decir que sí. Yo creo que en estos momentos difíciles, ¿no? Es cuando realmente uno apuesta por esa valía de pintor que tiene Sorolla. Y esto no solo a Sorolla, ¿eh? También si hablamos de otros pintores como Modigliani en París, pintores que pasan hambre, pintores que sufren, bueno, es que estos pintores, Sí, muchísimos. Alexandre Calder, por ejemplo, Calder, los móviles de Calder, que recuerdan mucho a Miró, pues esos móviles, que son las partículas de los elementos, ¿no? Que son los famosísimos móviles de Calder,
pues dicen que son los pajaritos que él veía cuando tenía muchísima hambre. Es decir, esas alucinaciones. Entonces, son momentos en los pintores y en el mundo del arte de máxima creatividad del artista. Y yo creo que Asís, sinceramente, le condiciona y es donde decide ser pintor. También gracias a la influencia de pintores como Jover o Enrique Recio, ¿no? Que ya empiezan a mover sus acuarelas, unas acuarelas que son fabulosas, ¿no? De muchísimo nivel, con ese gusto por lo valenciano, también por los toreros, es decir, por esa España, pues esa España que realmente pues que estaba como un poco desapareciendo con esos carteles taurinos, es decir, que hay como esas majas, esos trajes de valencianas. Entonces, yo creo que es aquí, ¿no? Donde Sorolla se encuentra como pintor y bueno, los paisajes que hay de Asís con esos efectos atmosféricos son directamente propios, ¿no? De pintores como Le Col du Barbizon, ¿no? Como he dicho antes, de pintores que salen a la naturaleza y que pintan y que ven ese paisaje, que es un paisaje cambiante. No es un paisaje que a lo mejor en 2 horas, un paisaje ha cambiado, ¿no? Que realmente es un poco lo que luego va a hacer aquí en Madrid, en la Sierra de Guadarrama, en Segovia, en Toledo, es decir, ese tipo de cuadros de la naturaleza y de paisajes. ¿Tú crees que esas ventas que tiene cuando está en Asís a través también de intermediarios le estimulan? Porque entiendo que le pagaban poquísimo, o sea, porque él sigue comentando, como explicas en el libro, que su situación financiera no mejora. Sí, no, no, claro. O sea, que es para Claro, es sobrevivir. para sobrevivir. Sí, ya luego cuando viene a Madrid ya empieza a arrimarse a círculos intelectuales bastante importantes, a conocer a pintores, y es aquí donde realmente ya empieza a triunfar en los salones del año 90, en el del 92, es decir, ya es cuando realmente ya empieza a hacer su carrera meteórica como pintor de éxito. Y luego los retratos, por supuesto, ¿no? Ya empieza aquí. Esto es como todo, ¿no? Hay una novela preciosa de Pardo Bazán, La Quimera, que nos habla de un pintor que es Joaquín Bamonde, que es un pintor de la generación doliente, ¿no? De pintores gallegos, pero que nos habla Pardo Bazán de la importancia que tienen los retratos tanto de Emilio Sala como de Joaquín Sorolla, ¿no? Que Joaquín Bamonde vaya a aprender con ellos, ¿no? Porque son los mejores retratistas que hay en la década de 1890 en Madrid. Clotilde. Hace poco en el podcast hablábamos de Eduardo Chillida y de la importancia que tuvo su mujer Pilar en toda su carrera, porque se conocieron desde muy jovencitos. ¿Qué importancia tuvo Clotilde en la vida de Sorolla en esos años, ¿no? En Asís. Después también entiendo que pasaron temporadas a distancia, porque él estaba en Mm. Roma, ella en Valencia. Pero, ¿cómo fue su relación? Y después también, si Clotilde tuvo algún impacto en su desarrollo y su obra artística. Bueno, Clotilde es una mujer muy moderna, es quien realmente sostiene a Sorolla en sus momentos, ¿no? Como se ve, como se aprecian las cartas, las enfermedades que tienen los hijos. Y luego también, gracias a Clotilde, tenemos muchísima información de los cuadros. Hay un cuaderno de Clotilde, que eso no se conoce mucho, que nos habla de las ventas que hace Sorolla cada año, ¿no? Desde el año 87, 88, es decir, y así más o menos podemos ubicar muchos cuadros están desaparecidos, creo que me refiero a ellos en alguna parte del libro, otros cuadros que los tenemos identificados y eso es fabuloso, los hace como en una especie de hule de mantel, el cuaderno, y es que esto para mí, Alexis, no sé para ti, para mí esto me supone que es como un milagro, ¿no? En el eso del arte que tengamos toda esta información. Y luego, además de esto, Clotilde, pues es un musa, por supuesto, ¿no? En el libro incluyo retratos no muy conocidos de ella, una Clotilde enferma Sí. como que claro, que realmente son cuadros de la etapa de Asís, ¿no? Que tú ves a tu chica como momentos bajos y la pintas, yo Sí. creo sin que ella se dé cuenta, es Que yo decir, pensaba: "Oh, sí, ayúdala, no la". sí, Yo, sí, yo, yo cuando leía tu libro digo, se debe de quejar, no deja que de no está, ya, pintarme ya, y. que no está posando. Entonces, ese tipo de retratos que pertenece a la familia solo y a los descendientes, joder, pues yo creo que es lo más importante que tiene este libro, es decir, poder mostrar esa vertiente familiar tan importante en Sorolla, ¿no? Cuando vienen a Madrid hay historias muy bonitas. Bueno, ellos viven cerca de aquí, viven en Tirso Molina, en un estudio que todavía se ve, ¿no? En la Plaza del Progreso que se llamaba antes, y cuenta, ¿no? Que Sorolla, ¿no? Con esos pocos ingresos que tenía, uno de esos ingresos, pues fue a comprar la cuna al rastro, ¿no? Sí. De su hijo, de su primera hija. Entonces, por eso es como muy importante, ¿no? Que a través de esas historias, de esas anécdotas, conocer cómo es el día a día del pintor y de esa relación tan buena que tiene con Clotilde.
Y después están sus amigos, porque ahora comentabas que él se aísla un poco en esa temporada de Asís, después de esa Mm. crisis personal, podríamos decir, pero él recibe visitas incluso, ¿no? Galdós también creo que lo visita en ese viaje a Italia, o No lo no sé si sé, tiene en alguna Italia no, sí, sí. coincidencia. Hay un retrato que en el año 94 que le pinta a Sorolla en el paisaje de la Alhambra, que es el famoso retrato de Galdós, ¿no? Que Ajá. hemos visto todos en los libros de historia. Bueno, pues me estoy confundiendo, pero recibe muchas visitas en Sí, Asís. Él entiendo que sí, más allá de no estar triunfando en la pintura, sí que se va relacionando, ¿no? Y tiene la admiración de sus contemporáneos o de colegas de profesión. sí, hay pintores, pues que hay crónicas, hay noticias que dan los periódicos que van a visitar al pintor Sorolla en Asís. Y eso es muy importante, ¿no? Porque ya suponemos que tiene cierta fama local, ¿no? Claro, eso es que es conocido. Entre la colonia española de artistas en Roma, que hay la colonia de Don Quijote, se llamaban, que eran pintores, ¿no? Pues que había muchas fiestas de carnaval, se disfrazaban. Es decir, la verdad que Roma y los artistas españoles con la Academia de España en Roma es importantísimo, ¿no? Y siempre ampara a los pintores. Entonces, claro, estos pintores recomendarían, pues en Asís está este joven pintor valenciano que bueno, que está muy bien dotado para la pintura. Entonces, muchos pasaban y veían su taller, ¿no? Y allí hacían excursiones con Sorolla, como bien pongo en el libro, Mm. pintores colombianos, pintores también de Sudamérica que venían a Roma, que iban a Roma a estudiar y que luego hacían el típico periplo italiano, ¿no? De ir por todas las ciudades. Entonces, sí, la verdad que es muy interesante esta parte de Asís, anécdotas que hay, el Hotel Subasio famoso, ¿no? Donde él está, es decir, bueno, son como cosas que he ido recuperando del archivo del museo, de prensa italiana de la época y a través de las conversaciones con familiares, ¿no? Que te dan este tipo de obras y tú más o menos vas atando cabos, ¿no? Para componer una historia más o menos creíble, ¿no? De esa vida de Sorolla en Asís. Después él regresa a Valencia y allí sigue con esa situación precaria. Se pone a vivir, ¿no? Utilizando un apartamento de su suegro, que les Mm, deja un apartamento. Y ahí empieza, ¿no? A acercarse a esa pintura valenciana que después mm. veremos, pero empieza a ir. Creo que comentas que su suegro tiene como una segunda residencia. Sí, no sé, la verdad que, bueno, eso yo creo que ya ha sido absorbido por Valencia. Sí, sí, sí. Sería, habrá sido absorbido. No sé dónde estaría, si por el Grao, por un barrio de pescadores, por ahí. Pero bueno, que ya empieza, ¿no? Sí, A, que ya a visitar empieza. esas Sí, escenas que sí. después reproducirá. Sí, claro, cerca de la playa, cerca del Cabañal, cerca de la Malvarrosa. Ahí, claro, realmente da esos paseos por la naturaleza, digamos, ese contacto con la naturaleza que es tan importante, ¿no? En la figura de Sorolla. ¿Él recibe el apoyo económico de su suegro? Porque entiendo que su suegro es de una familia. Sí, hombre, su suegro Claro, tiene un nivel adquisitivo, gracias a la fotografía, importante, ¿eh? Entonces él, claro, se ve amparado por sus suegros, por supuesto. Pero, y claro, en este momento, claro, es un momento clave, ¿no? De vuelta a Italia. Es un momento que él decide, claro, que él ama Valencia, lo cuenta en sus cartas. Y la verdad que es verdad, ¿no? Cuando uno va a Valencia, ve esa luz de Valencia, y es que la luz es diferente, la luz de Valencia. Y es que es verdad, ¿eh? Muy diferente a la de Madrid, a la de otras ciudades. Y esa luz es la que él refleja en su pintura y en estas primeras pinturas, ¿no? Que hacen en el 89-90, donde ya vamos a ver ese Sorolla, ¿no? Capaz de hacer pintura muy moderna, como es esa influencia francesa, ¿no? Que vemos en el famoso Boulevard de París, que es un cuadro fabuloso, pero él también hace esos sí. cuadros que a mí me encanta, que son esos cuadros de costumbres, esos cuadros que hipnotizan, ¿eh, Alexis? Son cuadros que los ves y que hay muchísima minuciosidad en los detalles de los labradores valencianos, de esas labriegas, las sillas de Enea, jaulas con pájaros, azulejos valencianos. Es decir, son cuadros muy, muy currados, muy pensados, que son diferentes a los que lo harán, ¿no? Como mucho más impresionistas, ¿no? Con esa técnica mucho más rápida, con ese uso de las sombras. Entonces, creo que es una época como muy bonita esta, ¿eh? La época de... No hay muchos, ¿eh? En estas tablas. Hay uno, por ejemplo, que está en Tis, en Málaga, que es precioso, el vendedor de melones, que hay, cuando uno va a Málaga, tiene que ir a ver ese cuadro porque realmente es un cuadro fabuloso, ¿no? Que te puedes pasar con mucho tiempo mirándolo porque tiene multitud de detalles en la escena y dan gusto. O el famoso de costumbres valencianas, ¿no? Que también, ¿no? Que vemos ese labrador valenciano
con esos efectos no propios, ¿no? De esas parras, esas alquerías o casas de campo valencianas, etcétera. Pero tiene que venir a Madrid para acabar de triunfar, deja Valencia, se viene aquí, creo que explicas en el libro que tiene un estudio, después otro, que Mm, le gustaba más, hace un cambio. Y empieza, como comentabas antes, a relacionarse con gente que puede ayudarle, empieza a coser una buena red de contactos. ¿Tú crees que eso era imprescindible en aquella época para acabar triunfando en el arte y profesionalizarse? Es decir, si no hubiese tenido esa red de contactos, solo con su talento Sorolla, el joven Sorolla hubiera triunfado. pues, yo creo que nunca se sabrá, claro, pero por supuesto ayudan mucho los contactos, sobre todo ayuda muchísimo la figura de un pintor que es excelente, que es José Jiménez Aranda, que tiene una trayectoria muy parecida a la de Sorolla, que es un pintor que es más mayor que él, pero con el que hace una estrecha amistad. Van juntos a pasear al Retiro, van juntos a pasear por Madrid y que realmente es quien le recomienda que, pues, la manera de pintar, especialmente temas de índole social, temas que, digamos, sean que es lo que se pone de moda, ¿no? Lo se ve también muy bien con el primer Picasso, con cuadros como Ciencia y Caridad, por ejemplo, o Ramón Casas, ¿no? Con ese famoso garrote Bill. Entonces, ya en la pintura, en esa década de los 90 Sorolla, ¿no? Tenemos cuadros importantes que hace, ¿no? Como Otra Margarita, como Trata de Blancas, que nos hablan, ¿no? De que ya en los cuadros hay esa denuncia social de la situación de estas mujeres maltratadas. Hay Triste herencia, con el que van al Grand Prix en el año 1900 en París, sobre estos niños con esta discapacidad, impedidos en esas playas, ¿no? Que el párroco les saca para que tengan este baño, este placer. Se llamaba este cuadro, lo titulaba Blasco Ibáñez, Los hijos del placer. Porque, bueno, eran hijos de prostitutas que iban a hospicios. Entonces, bueno, es decir, que hay esa carga social, esa carga dura y melodramática, podemos decir, en sus pinturas, que son las que le van a hacer triunfar. Pero ese realismo social que pinta Sorolla, ¿lo hace realmente? O sea, ¿cuál era su carácter? ¿Era una persona involucrada en ese aspecto social, más allá de su Sí, obsesión por el arte? sí, yo creo que sí, ¿eh? Porque esa escena es muy dura, la escena de Triste herencia, es un cuadro que está en la colección Bancaja de Valencia, que, claro, es lo que él ve, ¿no? Es lo que él ve, ¿no? Esos niños, ¿no? Inválidos que van con sus muletas a las playas, a la Palmarosa, a bañarse. Hay bocetos, ¿no? Donde se ve esa extrema crudeza. O luego también, por ejemplo, Otra Margarita, ¿no? Que es un crimen, ¿no? Que hizo una madre a un bebé recién nacido, que fue una noticia, ¿no? Que causó mucho impacto en la sociedad. Entonces, de algún modo, pues antes los artistas buscaban inspiración en las enciclopedias históricas, ¿no? De pasajes de la historia de España, pues ahora todo lo contrario, ahora en la actualidad. Entonces, por ello con este tipo de pinturas, pues, digamos, que se metían dentro del ámbito de esa denuncia social y un poco se posicionaban, ¿no? Como pintores que denunciaban estas situaciones no incómodas y a veces molestas, ¿no? Para el arte y para los salones, ¿no? ¿Se conoce cómo era Sorolla como persona, más allá de su faceta como pintor, el joven Sorolla? Pues hombre, por las cartas parece que es una persona como bastante agradable, una persona que ayuda bastante luego a sus discípulos, es decir, que se preocupa, ¿no? Por el bienestar de su familia, ¿no? De los más cercanos y bueno, la verdad que es una persona que nunca se metió en muchas polémicas, que le gustaba siempre aprender, que le gustaba viajar, le gustaba pues siempre que la gente gozara con su pintura y que pues que se enfrentaba a retos importantes, ¿no? Como por ejemplo exponer en París. Sí que es cierto, ¿no? Que él defendía mucho su estilo de pintura. Es una época en la que nace el cubismo, en esta época, los famosos, el fauvismo, los sismos, ¿no? Pero Sorolla sigue haciendo su pintura, ¿no? Por eso choca, ¿no? Como por un lado Picasso es tan moderno y por otro lado Sorolla es tan clásico, pero a su vez moderno en su pintura, ¿no? Porque hay pinturas suyas que se aproximan mucho a los sismos. Te iba a preguntar sobre ello. O sea, él recibe instrucción y ayuda por parte de muchísimas personas. Cuando él empieza a cambiar su estrella y empieza a triunfar,
¿Es una persona que acompaña, que ayuda, que dedica tiempo a jóvenes pintores que como él quieren prosperar en la profesión? Sí, 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 eso hay discípulos de Sorolla. En el museo tenemos una lista de discípulos, especialmente valencianos, que claro que para ellos pues es que es un lujo. Bueno, hay fotografías preciosas, ¿no? De Sorolla enseñando a, pues como a las academias de artistas, con los modelos, con esas anatomías desnudas de las esculturas, y un Sorolla que se preocupa, ¿no? Pues por esa continuidad de su estilo. Y especialmente, bueno, él que quería crear junto a Blasco Ibáñez una nueva Atenas en Valencia, una academia importantísima, ¿no? Que fuera como un renacer de las artes aquí en Valencia. Luego un proyecto que no se llegó a realizar, pero que sí que es cierto bueno, que nos habla, ¿no? De ese carácter pedagógico que tiene Sorolla y de esa difusión que él hace de su arte, ¿no? Entre sus círculos, por ejemplo, sí que es cierto, ¿no? Que era común, esto pasa en el siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurría alguna catástrofe, alguna inundación en España, pues muchos pintores donaban pinturas a exposiciones para que luego con el dinero que se, que se recaudaban, pues se sufragaban pues un poco esa magnitud de las tragedias. Entonces, para eso sí que Sorolla, pues sí que es cierto, ¿no? Que colabora en esas causas y siempre, no sé, se le tiene como una persona bastante afable. Para terminar, Luis, la pintura con la que casi finaliza el libro, El día feliz, ¿esta pintura la habéis tenido en algún momento en el museo? Sí, en una exposición que fui yo el comisario, Tormento de Devoción, fue un cuadro que se trajo de Udine, de Italia. Entonces es un cuadro que me hacía mucha ilusión que estuviera en el libro y que también nos habla, ¿no? De esa. Ya es un cuadro que por un lado tiene esa pintura social tan importante, ¿no? Realmente los protagonistas son unos pobres pescadores que tienen en un chamizo, como la niña vestida, ¿no? De comunión va a darle va a recibir las bendiciones de su abuelo casi ciego. Y por otro lado es una pintura que me gusta mucho, ¿no? Porque ya al fondo vemos una barca con esas luces, ese sol centelleante que entra por esa especie de cabaña de chamizo que está ahí en el Cabañal, en la Malvarrosa, y que nos habla de qué va a ser ese Sorolla, ¿no? Ese Sorolla tan representante de esa pintura marina, de esas escenas de playa tan importantes, y con los pescadores como un leitmotiv de su pintura. Esto hay que leer, por supuesto, Flor de Mayo de Blasco Ibáñez, es un libro muy recomendable. Bueno, yo cuando entré en el Museo Sorolla me puse a leer a Blasco Ibáñez, ¿no? Que fue realmente no como se puede entender muy bien a Sorolla y entender muy bien ese contexto, ¿no? Ese realismo social tan importante que vemos en Blasco, que es lo que acomete Sorolla en esta época en las pinturas del año de 1890, de la década. Y esta pintura es una de las más Es fabulosas. impresionante. Y luego los atuendos son muy modernos, ¿no? De una camisa de cuadros que llevamos todos así, ¿no? Realmente de uno de los chicos. Y ese cuadro estuvo en Madrid 3 meses. Es que a mí me suena haberlo Vino en visto. una época complicada, que fue la época del COVID. Se portaron muy bien el Museo de Udine y jo, la verdad que para mí era como un sueño, ¿no? Poder traer un cuadro del extranjero, un cuadro de esa calidad, un cuadro que claro, que los pone en Venecia y lo compran allí, justo en vida de Sorolla, y por eso el cuadro está en Italia, pero que es un cuadro que no es muy, muy conocido, pero que tuvimos la gran suerte de mostrarlo en el Museo Sorolla durante unos meses en justo en plena pandemia. Es por eso mucha gente no lo vio, porque no se podía viajar, por supuesto, pero bueno, está en el libro como, pues como homenaje, ¿no? A la exposición Tormento de Devoción, que realmente fue mi primera exposición dedicada a Sorolla. Y es un cuadro que si uno va a Udine, pues tiene que ir a ver a la Galería de Arte Moderna de Udine para ver este cuadro que realmente, no sé qué te parece a ti, pero que yo lo veo como muy. No, a mí me emociona muchísimo. Claro, es un poco la idea del libro, ¿no? Empezar como de menos a más y ya digamos que acabo con unos cuadros como El Día Feliz, que para mí es un cuadro soberbio que ya es uno que le gana, Espectacular. vamos, es uno de los cuadros que más impacto tiene en la exposición del 92 y que realmente bueno, es una pena que sea en Italia, por supuesto, pero bueno, también está bien que lo disfruten los italianos y que realmente anticipa a ese pintor, ¿no? Con ese chamizo, con esa arena, esa playa, esas luces. Y te digo una cosa, te la digo de corazón. eh, Cuando íbamos por el museo lo veíamos así como sin las luces, parecía que el cuadro que entraba la luz del sol, ¿eh? Esa luz que entraba por ese chamizo, que luego lo veremos
en la bata rosa, y ahí es cuando se ve realmente a un genio, a un maestro de la pintura como es Sorolla. Ahora sí, para terminar, comentaste que has hablado con la familia, entre otras personas, para escribir este libro. Si tuvieras a Sorolla la oportunidad de hablar con él, ¿qué le preguntarías? Jobar. Pues mira, hace poco estuve con Canovar y la verdad que me sentí un poco como, pues eso, porque me contó historias muy bonitas de Modigliani, de Vázquez Díaz. Entonces, bueno, pues le haría pues una entrevista como la que me estás haciendo, hablándole de cómo era ese ambiente de los salones de París, cómo eran esas exposiciones nacionales del siglo XIX en Madrid, que realmente es una de las exposiciones que nacen en el año de 1856 a imitación de las francesas. Y en el fondo es un estímulo que hacen que los pintores triunfen, que tengan esa motivación para ser pintores. Y luego le hablaría también, ¿no? De cómo fueron esos viajes a Londres, donde ya triunfó, a Nueva York, a Chicago, realmente, ¿no? Cuando ya se convierte en un gran pintor, ¿no? Que es la historia que conocemos todos. Pero realmente lo que más me gusta de él, es decir, además de las cartas, es como le conocemos a través de esas obras pequeñas, ¿no? Que realmente es donde está esa esencia del pintor, a través de las marinas, a través de esas pinturas del campo, esos retratos que le hace y lo que le preguntaría es, pues un poco por, claro, es que al final cuando estudias tanto a un pintor, como que lo tienes, no sé, yo realmente estudio a pintores y como que te sientes parte de su familia, ¿no? Y yo, no sé, cuando estás, por ejemplo, en el Levante veraneando, que a mí me gusta muchísimo el Levante feliz, ¿no? Me acuerdo pues mucho de esas barracas que aún quedan, en Levante, Valencia, todavía quedan sitios maravillosos donde, donde se ve esa tradición, se ve muy bien, ¿no? Esos pinceles de Sorolla y esa pluma de Blasco en lugares, ¿no? Donde todavía quedan barracas, donde todavía ese interior de Valencia, ¿no? Donde todavía queda como esa época que también refleja Sorolla. Luis, muchas gracias por escribir el libro y muy agradecido de que compartas un rato conmigo y también con las personas que nos escuchan. Nada, Alexis, gracias a ti, por supuesto, ¿no? Un lujo siempre volver a tu podcast y te deseo que hayas disfrutado con el libro, ¿no? Y que sigas profundizando en el arte y en los pintores, que siempre hay algo nuevo en ellos, ¿no? Que, bueno, hay veces que uno piensa, ¿no? Que los pintores tan famosos como Sorolla, Picasso, Velázquez de Goya, que ya está todo escrito sobre ellos, pero no, es cuestión de ponerse a investigar, de ver la época en la que menos haya escrito y luego estar inspirado, por supuesto, ¿no? Para escribir un libro como El joven Sorolla, que creo que vamos, que yo a veces ni me lo creo, ¿no? Que el libro ya esté escrito, que esté ya girando por las bibliotecas, librerías de España y que está teniendo muy buena acogida, la verdad. Lo que me han comentado en la editorial y que bueno, que es un libro muy vistoso y lo más importante es que a compañeras del museo que lo tienen y que me hacen comentarios como, "Joder, pues no conocía esta obra". Entonces, eso para mí es como lo más enriquecedor, que es un poco mostrar pues que hay otro Sorolla. Lo he disfrutado y espero que la gente que nos escucha se acerque a bibliotecas o lo compre y también lo pueda disfrutar. Y estaremos atentos a esos nuevos proyectos que has comentado al inicio. Muy bien, muchas gracias, Mucha suerte, Alexis. Luis. Hasta Venga, la próxima. gracias. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.